Ore conmigo. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Simplemente por eso agradecemos. Y cuando decimos que eres bueno, implica tanto esta palabra que usamos y queremos tener conciencia de ella. Eres bueno en todos los aspectos, en todas las formas. Y porque tú eres bueno, las cosas que tú haces son buenas. Las cosas que tú declaras son buenas. Y te damos gracias porque dentro de tu bondad nos permites, nos concedes reunirnos esta noche, Señor. Simplemente basta que tú hagas cualquier cosa para que este tipo de reuniones no se puedan realizar o para que las personas no podamos estar aquí presentes, pero en tu bondad nos permites estar aquí. Oro, Señor, que nos ayudes en esta noche en el estudio de tu palabra, ya que eres tú la causa, eres la razón, el motivo de reunirnos aquí. Y mis hermanos, después de un largo día de trabajo, están dispuestos, Señor, a sentarse delante de ti y escucharte. Oro que les des la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, la paciencia, el amor y la pasión, para que podamos juntos escuchar de ti y aprender de ti. Oramos por cada uno de los que están aquí presentes, de los que están en línea, y que, Señor, tu bendición sea sobre sus casas, sus vidas, sus hijos, sus padres, sus parejas, su trabajo, pero sobre todo en su corazón. Te damos gracias, buen Dios, por ello. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, por favor, abran su manual en el capítulo número 10. Vamos a ver capítulo número 10, número 11. En la primera hora, más bien en los primeros 45 minutos, vamos a ver este capítulo 10 y vamos a ver estos dos temas, la propiciación y enseguida la expiación. Estos temas son muy buenos, son muy interesantes. Podríamos decirlo que utilizando ejemplos muy sencillos, también estos temas serían muy fáciles de comprender y de recordar. Y bueno, ya que estamos con nuestro tercer trimestre, yo quiero que comencemos con esta pregunta. ¿Dios es flexible? Piénselo, analícelo. ¿Cuál sería su perspectiva? Tenemos un Dios que es flexible, sí, no, sí, pero no, quizás, tal vez, o en mi opinión. ¿Cuál es la respuesta? Analícela un poquito, considérenla. Dios, Él es perfecto en todas sus formas y bueno, creemos que la flexibilidad es un elemento, inclusive podría ser parte del carácter, que sería algo muy bueno. Yo creo que yo como persona es muy bueno que yo sea una persona flexible, ¿verdad? Y que esto pueda tener un beneficio en mi interacción con los demás, ya que los demás no son iguales a mí. Hay algunos más inteligentes, menos inteligentes, más grandes, menos grandes, etc. En fin, la pregunta es, ¿Dios es flexible? Considérenlo y respóndanlo para ustedes mismos. Y ahorita, con el estudio, vamos juntos a llegar a una conclusión. Vamos a definir qué es la propiciación y de qué se trata, ¿de acuerdo? La definición es la siguiente: se entiende por propiciatorio el que tiene la eficacia o tiene la virtud o tiene la eficiencia de propiciar o en hacer propicio. Pues oye, medio raro, ¿no? No sé si a ustedes les tocaron ese tipo de diccionarios, ¿verdad? Mi mamá nos compró un día una enciclopedia enorme, pesadísima, y bueno, bien emocionados. Abríamos el diccionario y decía comer. Y decíamos, a ver, vamos a ver qué significa comer, ¿verdad? Comer, la acción de agarrar alimento y meterlo en la boca. Y eso es todo lo que decía. Entonces parece que nos está diciendo lo mismo. Propiciatorio es el que tiene la eficacia, la virtud o eficiencia de propiciar o de ser propicio. Pues como que, ¿qué pues? Vamos a ver estos ejemplos. Estos ejemplos nos va a poder ayudar bastante. Vamos a ver estos dos. Para propiciar, aquí está la palabra, para propiciar el fin de las manifestaciones y volver a la paz y la tranquilidad, el gobernante ha de decidir renunciar a su cargo. Es decir,
En este caso está diciendo, para provocar que esas manifestaciones cesen, paren. Imaginen una ciudad que está en una revuelta, que está en medio de un caos, de un meeting, y no hay manera de que este meeting se detenga, sino solamente con una cosa, que el gobernante renuncie. Entonces, aquí es donde podemos utilizar este ejemplo para propiciar, para lograr el fin de estas manifestaciones, tiene que renunciar este hombre. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se entendió? Se entendió que, bueno, a fin de que se logre esto, es para lograr algo. Recuerden, según la definición, que tiene la eficacia, virtud o eficiencia de propiciar o ser propicio. Vamos a ver el segundo ejemplo. Mediante reuniones de todos los padres, directivos y maestros y alumnos, se ha propiciado conseguir el dinero para la construcción de un gimnasio para la escuela. Entonces, se fijan, aquí se refiere a favorecer a que se realice algo. Está diciéndonos aquí que mediante una serie de reuniones, pues todo el equipo que compete en la escuela, desde padres de familia hasta maestros, directivos, etcétera, todos ellos han propiciado, es decir, han tomado una decisión o han visto como algo eficiente o eficaz que para lograr el gimnasio, pues se tiene que conseguir el dinero. ¿Recuerdo? Estos dos tipos de ejemplos espero que nos ayuden. Ahora sí, vamos a ver lo que es la propiciación en un aspecto más bíblico. Y tenemos que irnos al entendimiento de los antiguos griegos. Para los griegos, la propiciación significaba, fíjense bien, trasladar de la ira al favor. Eso era propiciar. Cuando ellos utilizaban la palabra propiciación, era hacer un cambio, un traslado de un estado de ira a un estado de favor. Esto es aplacar la ira que se tenía y ganar el favor. Ahora es bien importante este significado desde la perspectiva griega, porque propiciación no es efectiva con aplacar la ira. Para que la propiciación sea efectiva, tenemos que cambiar el estado de ira a favor, de lograr que ese ser, ese personaje que está tan airado conmigo, no llegue a un estado de indiferencia. Esa no es la meta, no es el objetivo de la propiciación. Sería una propiciación fallida. La propiciación real, la que podemos decir que es efectiva, es poder cambiar de tal manera la situación en que la persona esté de tanta ira, tan airado conmigo, hasta que llegue a quererme. Entonces es una situación muy grande, es un reto enorme el poder lograr esto. Ahora, ellos normalmente lo utilizaban referente a las divinidades. Alguno de sus dioses estaba ofendido, estaba enojado, y lo que hacían ellos era que por medio de un sacrificio, en ese sacrificio entregaban regalos, dones, etcétera, ¿verdad? De la persona hacia la deidad, y creían que con eso lograban lo siguiente. Ahora, la respuesta, aquí estaba la respuesta a nuestra pregunta. ¿Dios es flexible? La respuesta es no. Dios no es flexible. Y no lo es en el sentido en que nosotros aplicamos, en el que lo entendemos o en que nosotros lo relacionamos. Dios no es flexible en ninguna de sus formas. Y ahorita vamos a verlo con la palabra. Tenemos que ver una diferencia entre flexibilidad y alternativa. ¿Ok? Dios es un Dios con alternativas, pero no con flexibilidad. Y esto marca una diferencia muy, muy grande, mis hermanos. Y es importante esto porque nos va a ayudar a conocer un poquito más de Dios. Si Dios fuera flexible, nuestra doctrina estaría en un riesgo muy grande, porque entonces sí podría yo pactar con Dios. Si Dios fuera flexible, entonces yo sí podría entrar en estados de ayuno, ¿verdad? Para que pudiera yo entonces lograr esa flexibilidad de parte de Dios.
Hace unos pocos días, unos de los manifestantes en el sur de nuestro país, pero que son de otro país, literalmente tomaron sus labios y los cosieron. Qué dolor tan terrible. Y entraron a ¿cómo se le llama? Una huelga de hambre, hasta que el gobierno mexicano no les provea unos documentos requeridos. Entonces, esta huelga de hambre tan extrema apareció en el noticiero, que se cosían, hermanos, en vivo, se cosían. Esa clase de sacrificio, obviamente que crea una presión, ejerce una presión al gobierno, a las dependencias que sean. Pongo este ejemplo porque no sucede así con Dios. Si nosotros concluimos es que Dios sí es flexible, entonces cuidado, porque entonces sí podremos lograr algo al respecto. No podemos confundir flexibilidad y alternativa, ¿ok? En el caso de la ira implacable de Dios, fue aplacada solamente por el sacrificio de Cristo. Este sacrificio fue el único, fue el capaz de satisfacer ese problema que tenía el hombre con Dios. Y para entender el sacrificio en el Calvario, vamos a ir más atrás, vamos a irnos adentrando más hacia la historia bíblica. Y quiero que lean conmigo Éxodo 25, 17, dice de esta manera: haz un propiciatorio. Aquí está la palabra. Esa es una palabra clave, lo que estamos viendo. Haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 18. También haz 2 querubines de oro labrados a martillo para los 2 extremos del propiciatorio, y en cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Denme su atención aquí un momento. Yo sé que ustedes me están siguiendo en los estudios de la Biblia cronológica, pero creo que nos va a ayudar a lo que ya vimos y lo que vamos a ver. Uno va a reforzar al otro. Yo quiero que observe aquí, este es lo que ustedes conocen como el arca del pacto. Cuando él dice haz un propiciatorio, no se está refiriendo a la caja. La caja ya estaba hecha. Esto no es el propiciatorio. El propiciatorio es esta pieza. Y obsérvelo, dice de oro puro, lo quiero de 1 metro 10 centímetros de largo, 70 de ancho, y también quiero 2 querubines de oro que estén labrados a martillo. Dice para los 2 extremos del propiciatorio. Hasta aquí se cumple con lo dicho. Tenemos un querubín, otro querubín, uno a cada extremo. Y miren la importancia de lo que está mencionando aquí. Versículo 20. Los querubines deben tener las alas extendidas por encima del propiciatorio. ¿Ok? 21. Coloca el propiciatorio encima del arca. Entonces ya lo hizo. Ahora quiere que el propiciatorio esté encima del arca. Y dice, y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. ¿Ok? Bien, déjeme sacar estos elementos de aquí. Dice que apenas le iba a entregar la ley. El arca ya estaba terminada. ¿Me siguen? El propiciatorio, que es la tapadera, ya estaba concluido. Y está hablando de un futuro. Te voy a entregar una ley. Esta ley es la que yo te voy a entregar. Dice, y esta ley que voy a entregarte, versículo 21 y 22, yo me voy a reunir allí contigo en medio de los 2 querubines. Entonces hay un lugar muy específico donde va a reunirse. Dice, me voy a reunir en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te voy a dar las instrucciones que harás de comunicarles a los israelitas. Ok, lo que acabamos de leer es que el arca de oro cubría, cubría el arca, y esto es lo que se conoce como el propiciatorio. Recuerden, esto no es el propiciatorio, es esto. Si un día alguien les quiere hacer ahí chanchulla, no, díganle, como Eva le dijo a la serpiente, no te equivoques. Esto no es el propiciatorio, este es el propiciatorio. Entonces, esta tapadera
significa o viene del original el que cubre, el que tapa. Y lo que hizo, fíjense bien, es que Dios toma la decisión. Y qué interesante, hermanos, Dios es el que escribe estas leyes. Se las entrega a Moisés y bueno, Moisés las rompe, pero se hace una copia fotostática, ¿verdad? Se hace una nueva copia de las leyes de Dios. Entonces son tomadas las leyes de Dios. En otro recipiente ya se tenía maná y ya se tenía la vara de Aarón. Y de ese otro recipiente se transporta y se pone en el arca. Pero Dios le dice, ahora quiero que estas tablas las pongas aquí dentro y ciérralo. Entonces Dios decide el no ver las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque estas tablas no lograban otra cosa más que con su pureza, con su fidelidad, con su capacidad mandatoria, no lograban otra cosa más que condenar al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios pide que se haga una tabla o una tapadera y que ésta impidan el poder ver. Pero ese es el punto que nos va a llevar inclusive al segundo tema. No era suficiente la tapadera. Si la tapadera hubiera sido suficiente, problema resuelto. Pero como no era suficiente, Dios le indica a sus ministros que para cuando tuvieran un encuentro entre Dios y el hombre, ¿recuerdan en dónde se iban a encontrar? Exacto. No lo olviden, por favor. Por encima de las alas de los querubines. Dios iba a estar aquí arriba. Al decir esto, es que Dios está formando, está estableciendo esto como su trono. Él tiene un trono en el cielo, pero ahora establece un trono en la tierra. Entonces Él se va a sentar sobre el trono. Recuerdan que David dice, tu trono es un trono de justicia. ¿Por qué? Porque está la ley, está la justicia de Dios ahí. Pero no era suficiente poner el trono, sino que tenía que haber un acto en el que iba a manchar de sangre. Ahora yo quiero que observen esto. Este arca no se limpiaba. ¿De acuerdo? Y síganme en esto, usen su imaginación. Esta arca no debía de ser tocada. No podía ser limpiada. Entonces, es bien impresionante porque lo vamos a ver en la Biblia cronológica, no me quiero adelantar mucho, pero Moisés le pasa el caso como algunos albañiles que estaba viendo unos videos muy chistosos. Un albañil está construyendo un cuarto, está levantando la pared y cuando se da cuenta quedó encerrado porque no hizo ventana, no hizo puerta. Él se agarró echando ladrillo y el otro no han echado la bóveda, no han puesto la bóveda. Y le dice su compañero, ¿y por dónde vas a salir? Entonces se desconecta el albañil y empieza a observar y está literalmente encerrado. El mismo problema le pasa a Moisés. Cuando concluyamos Éxodo, vamos a ver que Moisés está en el mismo problema. Construye un tabernáculo y no puede entrar. Entonces es ahí donde Números y Deuteronomio van a entrar a salvar esa situación. Pero yo quiero que usen su imaginación. Moisés no podía entrar. Tenían que hacer algo. El primer sacrificio. Sacrificar, traer sangre y empezar a rociarla. Ok, perfecto. Ya pudieron entrar. Ahora sí, ya está todo armado. Ya podemos entrar al lugar santo. Al lugar santísimo nos vemos dentro de un año. Ahora, por favor, síganme completamente en esto. Iban a tardar 40 días en el desierto. No fue así. Tardaron 40 años. ¿Pueden imaginar esta arca ya en 40 años cómo estaba bañada en sangre? Es impresionante. Porque, la primera vez unas gotas le rociaron y sí, en las esquinas, ahorita lo vamos a leer y quedaba un poquito. El próximo año, otra vez. Y el otro año, otra vez. Hasta que se formó una capa de sangre seca. Ya no había belleza, ya no había hermosura. Conforme pasaban los años, esto se cubría cada vez más. Lean conmigo, vámonos a
a Levítico 16:14, ya que les puse la imaginación así un poquito drástica. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Dice el versículo 15, luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y observen, hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación, es decir, purificará. Ahora, esto es algo bien impresionante. Siga leyendo. Hará propiciación por el lugar santísimo para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Wow. Sígame aquí. Miren, él lo que está diciendo es, van a sacrificar un novillo, vas a entrar y vas a tomar y vas a rociar con el dedo en la parte oriental. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva salieron del Edén? ¿Hacia dónde se fueron? Al oriente. ¿Recuerdan cuando Caín es desechado? ¿Hacia dónde se fue? Más al oriente. Luego lo veremos, pero sigan observando cómo Dios pide que se salpique hacia el oriente. ¿Por qué? Porque está empezando de alguna manera a divisar ese trabajo de ir por la oveja perdida. Pero bueno, no es nuestro tema. Está tremendo eso, aunque no es nuestro tema. Pero dice que hará lo mismo con el otro animal que sacrificó, que se va a rociar delante y sobre el propiciatorio. Entonces esto quedaba bañado. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva también a la figura de Cristo. Y para poder entender mejor todavía esto que nos quiere enseñar, vámonos más atrás para entender mejor todavía la palabra propiciar. ¿De acuerdo? Yo quisiera que esa nos la lleváramos muy clara en esta noche. Y vamos a encontrar en este lugar cómo la Biblia registra el caso de un hombre que trata de hacer propiciación, ¿verdad? Porque logró enojar, logró airar a su hermano. Jacob logra airar a Esaú y ahora lo que quiere es tratar de contentarlo por medio de presentes. Vengan conmigo a Génesis 32:13. Dice así la escritura: y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente. Dice en el original que tomó regalos para su hermano Esaú. Ahora observen qué impresionante cantidad. Dice 14,200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 1,530 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y dice, se lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Esto es lo que dijo: le voy a entregar a cada uno de ellos. Y dijo a sus siervos: pasen delante de mí, pasen delante de mí y pongan espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿quién eres y a dónde vas y para quién es esto de lo que llevas delante de ti? Versículo 18 dice: entonces dirás: son un regalo de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban detrás aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablarán a Esaú cuando le hallen, y le dirán también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, y esta es la clave de nuestro texto: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizá seré os acepto.
Observen el diálogo que este hombre está dando. Está hablando consigo mismo, como nosotros solemos hacerlo, ¿no? Él tiene una idea y dice, tengo un problema, necesito apaciguar la ira de este hombre, pero necesito transportarla de un extremo al otro. ¿Recuerdan qué es propiciación? Trasladar de la ira hasta la paz y el favor y la gracia, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Entonces, él dice, lo voy a apaciguar con presentes. Este es un acto tremendo lo que hizo Jacob. Pone distancia, toma un grupo de regalos y los envía. Le da una distancia, toma otro grupo de regalos, los envía, otro grupo y así consecutivamente. Y hasta el último es cuando él se va a presentar y dice, quizás le seré acepto. Ustedes saben lo que pasó, le robó la bendición, se hizo pasar por Esaú, recibió la bendición y ahora lo que necesitaba era congraciarse. Aquí estaba leyendo aquí, granjearse. El favor del hermano. Y si ustedes observan, esta táctica es muy interesante porque Dios de alguna manera observa la táctica de Abraham. Le dice, ofréceme a tu hijo. Y se lo va a ofrecer. Y a punto de hacerlo lo detiene. Le dice, para, yo te voy a proveer un cordero. ¿Lo recuerdan? Y ahora, eso se convirtió en la figura del que había de venir. Bueno, también este es un acto del que había de venir. Jesús cumplió toda la ley, todos los días, todo el tiempo, durante toda su vida. Uno tras otro, regalo tras regalo de Jacob a Esaú. Para cuando él llega, lean la historia, escúchenlo bien. Jacob apenas le va a hablar y Esaú lo abraza y dice que llora sobre de él. Fue tan impresionante esto y obviamente fue algo que cambió el corazón de Esaú. Ahora, el problema aquí, por muy buena que está la historia, muy significativa, es que podemos ver la dificultad de la propiciación. Dame el título. Podemos ver la dificultad de la propiciación en esta esfera espiritual. En lo natural, pues qué bueno, ¿verdad? Vénganse conmigo. En lo natural podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la mujer se enojó, el marido la hizo enojar y para congraciarse llega del trabajo en la noche con un ramo de flores, con una caja de chocolates. ¿Y se fijan cómo es un acto propiciatorio? ¿Ok? El tema es que, recuerden, comenzamos con una pregunta. ¿Dios es flexible? La respuesta es para nada. El tema es de que nosotros como seres humanos somos cambiantes, recuérdenlo. Hoy estamos enfermos, mañana estamos sanos, hoy estamos flacos, mañana gordos, etc. Somos cambiantes. Y obviamente esta serie, este bombardeo de regalos logró cambiar el estado de ánimo de Esaú, logró cambiar su situación, pero Dios no es cambiante. Dios permanece igual. Dios es un Dios de absoluta justicia y es inflexible por su misma naturaleza. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que su ira contra el pecador no cambia. Es un tema muy complicado el hablar del sufrimiento en las naciones que se viven. Pongo estos ejemplos porque los tenemos vivos, los tenemos frescos. Y ahorita esta desgracia tan terrible de ver cómo este ejército en su retirada está matando, ¿verdad? No está matando, está asesinando, está ejecutando a personas civiles. Es muy indignante ver este asunto. Y uno se conmueve el corazón y uno diría, wow, Dios ha de estar terriblemente terrible, ¿no? Pero es bien difícil poder imaginar a Dios no indiferente, pero poder imaginar a Dios que muchas, no todas, pero muchas de estas vidas que lamentablemente quedaron tiradas en la calle, murieron en un estado donde dejaron a Dios airado.
Es terrible, ¿no? Quisiéramos no utilizar esos ejemplos o esas circunstancias, pero Dios no cambia su situación que tiene contra el pecador. A Dios no se le puede aplacar con regalos o con esfuerzos humanos. Es aquí donde vamos a ver en nuestro segundo tema el asunto de la expiación. Pero todavía vamos a ver estas preguntas y vamos a concluir esta primera parte con esas preguntas que no se preocupen. Las vamos a responder juntos. ¿Qué les parece? ¿Ok? Véngase a esta sección de preguntas y esas sí las vamos a trabajar todos juntos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede ser propiciado? ¿Cómo se puede lograr la propiciación? En el caso de lo que estamos viendo, cómo el hombre, recuerden, estamos hablando del problema, tenemos un problema, el hombre tiene un problema con Dios. Entonces la pregunta viene de lo que acabamos de leer. ¿Cómo puede ser el hombre propiciado? ¿Cómo podríamos lograr eso? Lo acabamos de leer y si le dan le dan una página anterior, en el último párrafo, allí tenemos la respuesta. ¿Cómo? A través, sí, pero tenemos un nombre específico para eso, que es el que vamos a ver. ¿Cómo puede ser un hombre a través de una expiación? ¿Ok? Y ahorita vamos a definir un poquito más. Entonces, ustedes pueden escribir, la respuesta sería, ¿cómo puede ser propiciado? Por medio de lo que llamaremos expiación. Exactamente lo que dijo Gerardo, pero le vamos a poner ese nombre. Tenemos que familiarizarnos mucho con estos dos términos, propiciación y expiación. La pregunta número 2, ¿cómo se ha de satisfacer una justicia que es inflexible? ¿Cómo podemos satisfacer a una justicia que no tiene ni una gota de flexibilidad? La respuesta sería por un sacrificio perfecto, pero también tiene que tener otra cualidad. Antes de responderla, volvamos a Jacob y Esaú. ¿Qué le robó Jacob a Esaú? ¿La qué? ¿Cuántas? Una. Y observan cómo recompensa una bendición. Déjenme, se lo leo rápidamente, ahí están ustedes bien. 14,200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 1,530 camellas, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Sería interesante sumar toda esta cantidad y vean sopesen. Una bendición contra toda esta cantidad de animales. Entonces, ¿cómo se ha de satisfacer una justicia que es inflexible? Tenemos un Dios que es perfecto, por lo tanto requiere un sacrificio perfecto. Un sacrificio, nuestro Dios es inflexible, entonces requiere que el sacrificio sea inflexible, pero también tiene que ser el sacrificio que tenemos una bendición contra miles de regalos. Entonces el sacrificio tiene que ser superior a la falta. Y esto, hermanos, también es a lo que vamos a analizarlo. ¿Por qué creen que la Escritura dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo creen esto? Porque si logramos entender esas palabras, vamos a caer en la conclusión de que el pecado fue algo terrible. Por lo tanto, el sacrificio o la expiación tiene que ser superior al pecado. En lo personal, yo tendría, ¿qué será? A lo mejor 25 años de edad.
Yo ya me dedicaba a trabajar en las iglesias, haciendo grabaciones y todo ese tipo de cosas. Y había un pastor que fue pastor de mi esposa. Y un día nos reunimos, él estaba en Vallarta, en Puerto Vallarta, yo en Guadalajara, y me llama y me dice, voy para su ciudad, voy para allá, quiero sentarme a comer con usted y platicar de algunas cosas. Y ok, me preparé y la verdad estaba muy ocupado ese día, eso sí lo recuerdo bien, estaba muy ocupado, no tenía ganas de distraerme en lo que estaba haciendo, pero decidí atenderlo. Nos vimos, me saludó muy bien. Era una persona muy especial en todos los aspectos. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero invitarte a comer. Vamos a ir a comer, conozco un buen lugar y etcétera. Y ahí nos vamos a sentar usted y yo. Y cerca de este lugar estaba una librería donde también estaban las instalaciones regionales de lo que era Sociedades Bíblicas Unidas. Yo también trabajé para Sociedades Bíblicas Unidas en algunas áreas. Entonces quedamos cerca de esta librería cristiana y el restaurante estaba muy bonito, todo estaba muy padre, el ambiente, todo. Pero me empezó a hacer una plática que yo no le encontraba sentido porque platicábamos de todo menos de la Biblia, ¿verdad? Yo pensaba que teníamos muchas cosas diferentes y entre ellas el tema de la salvación. Entonces, en lo personal, y necesito declararme en esto, en lo personal, yo desde que comencé mi vida en Cristo, a los 16 años, hasta los 25 años, yo creía que la salvación se perdía. Y ese día, dentro de estas pláticas, sale ese tema. Y él me hace el comentario, la salvación en el Señor no se pierde. Y yo argumenté y le dije, no, sí se pierde. Y le di la cátedra que uno se aprende de memoria. Y él solamente me dijo una cosa. Si usted me dice, esas fueron sus palabras, no se me olvidan. Si usted me dice que la salvación se pierde, usted me está diciendo que el poder del pecado es superior al poder del sacrificio. Y eso, solamente esa frase, sentí como yo tenía mi edificio bien armado, bien estructurado. Sentí como que nada más tocó la piedra angular y todo se colapsó. Y no me dejó ni un solo argumento. No me dejó nada. Me dejó desarmado completamente. A partir de ese día, a partir de esa vez que yo me llené el estómago, pero también sentí como que se me llenó el alma, cambié mi postura y mi convicción. Y es que esto, hermanos, esta pregunta es tan importante. ¿Cómo se ha de satisfacer una justicia que es inflexible? ¿Cómo podemos satisfacerla? La única manera es a través de un sacrificio perfecto, pero que el mismo sacrificio sea superior a la falta, hermanos. ¿Cuántas bendiciones Jacob le robó a Esaú? Una. ¿Cuántos presentes le mandó? Creo que le mandó 7. Creo que fueron 7 secciones con un montón de animales. La obra de Cristo es mayor, es perfecta, es superior a lo que se hizo en el Edén. La tercera pregunta, para entrar a un pequeño break. ¿Por qué medio se ha de expiar la culpa del hombre que tanto ofende a la santidad de Dios? Aquí la respuesta yo se las voy a proporcionar. Es porque la ofensa hecha por el hombre ¿quién ofendió a Dios? ¿Quién le debe de pagar a Dios? Entonces, la ofensa hecha por hombre deberá ser pagada por hombre. Pero la incapacidad del ser humano y la justicia divina generan esta necesidad. Te vuelvo a repetir, voy al principio. La ofensa fue hecha por un hombre y deberá ser pagada por un hombre. Pero la incapacidad del ser humano ante la justicia divina genera una necesidad
de que sea otro quien pague. Tiene que ser otra persona la que pague. El hombre no puede pagar. Entonces tiene que ser pagada por Dios mismo.